Hola amigos, un saludo para todos nuevamente. Continuamos con este video número 3. Continuamos con estas lecciones de bajo. Estamos simplificando para que tú puedas entender el concepto de lo que es aprender este hermoso instrumento. Okay, so we're going to start with, this is lesson number 3. And we're going to go ahead and get started. So, we talk about the rhythm, about the fretboard, and now we're going to talk about a few things that I want to share with you. So basically, this is a pretty, you probably seen this before when you're playing songs. You see chords or chord symbols like C major, A minor, D minor, G7. So I want to play one example that is basically, they call it, it's a 1-6-2-5 progression in the key of C. All right, so I'm going to start playing. Voy a tocar una progresión básica que es en el cifrado sería, sistema de Nashville sería el 1, 6, 2 y 5, ¿verdad? 1, si no saben todavía el sistema de Nashville, después vamos a hablar sobre ello, pero básicamente cuando digo 1 hablo de la tónica. En este caso voy a usar el tono de Do. Y el grado 6 sería La. Grado 2 sería Re menor. Y el grado 5 sería Sol, que es el dominante. So the tonic is 1, 6 is A, second minor is D, and then the fifth is the G dominant. So voy a tocar esta progresión con el metrónomo, solamente tocando las pisadas, y después voy a quebrar ese acorde. Y muchas veces tú puedes ver eso y tú puedes tocarlo como bajista, puedes tocar ese pasaje, lo que en el piano lo llamamos como broken chord, un acorde desglosado o tipo arpegio, o por partes, tocar la triada, que son las notas del acorde. So you can play those symbol chords on the bass also, rather than just playing the note. And I'm going to give you an example. So let me get started with the metronome. Is it C? 3, 4. I'm just playing whole notes. Re menor, D minor. Estoy tocando pura redonda. 1, 2, 3, 4 y empezamos otra vez. Okay. Ahora voy a tocarlo a tipo acorde. Dijimos que este es Do, ¿verdad? Y luego La menor, que es el sexto grado, la menor relativa. Segundo grado es Re menor. Y la quinta es Sol dominante. Entonces empezamos. Nuevamente, once again. A minor. D minor. Y ahí está. I'm basically playing a broken chord from the same progression that I just did, right? So I'm playing C major, triad, playing Do, and then E, and then G, open G, which is the first string. So sería así. Hablando de cuerdas sería, talking about strings will be 3, 2, and 1. 3, 2, 1, 2. Those are the strings, right? But if you're talking about the notes, will be C, E, G, E, and then strings 4, 4, 2, 4. When I'm saying 4, I'm talking about the frets. So to make less confusing, because there's frets, there's strings, and there's notes, okay? Para hacerlo menos confuso, hay trastes, que son estos, los cuadritos estos, son los trastes. Hay notas en el diapasón. Y también hay cuerdas. Entonces voy a ser más específico. Hablando de cuerdas, para ir a La menor es abierta tercera, abierta, open third, y luego toco Do, y luego toco el segundo traste en la segunda cuerda y regreso a Do. So La, Do, Mi, Do. Y luego sigue D minor, and then D minor is the following. So then I will play open D, second string.
toco F y toco A. Aquí está A, ¿verdad? Segundo traste. F. Y luego sigue Sol, G7. So toco G, 3, F, which is 7, and then a 2. But it's open over here. So then I end up playing like this. It's a C major, Do mayor, La menor, La menor, perdón, Re menor y G7. Y tú puedes cambiar el ritmo. Tú puedes también tocarlo con la mano derecha. You can change the rhythm. Y luego puedes tocar en tripletas. Entonces, eso es tocar un acorde. A chord basically is made of 3 notes or more, right? And then you gotta play those notes simultaneously, which is kind of like it's basically like the guitar or the keyboard does, right, in a band. And this is what you will be doing as playing bass lines. So sometimes in music you're gonna see chord symbols. You know, those chords can be playing also, like we call in piano, as a broken chord. And rather than just play, because you can play just a single notes like this. Tú puedes tocar las notas singulares así, de esta forma. Sí, La menor, Re menor, D minor, and then G7. See, that's very simple, but you can also play it as a chord, like I just explained to you, and then use different rhythms with your right hand. So eso es básicamente lo que se llama chord symbols. In the chord symbols, you know, they will help you to understand, you know, that you have that the notes have more choices to utilize as you play your bass lines. And then you will, as you learn about the chords, those those chords will help you create bass lines, and then you can be more creative rather than just play single notes. That's what I'm saying. Una vez que tú aprendas los símbolos del acorde, porque aquí estoy peleando, esta es una triada mayor. 1, 3, 5. Tercer cuerda en Do, segunda cuerda en Mi, tercera cuerda en Sol, la primera cuerda. So this is a major triad. And then you have the minor, which is the relative minor A6. Y luego tienes la segunda menor. And luego tienes the fifth dominant. So there's so many variations that you can do with notes. You can add more notes, but if you stick to a triad, that'll be okay. And then you can change the rhythm with your right hand. So that is a little bit of chord symbols. And now we're going to move into the accidentals. Accidentals basically is your sharps and your flats. So there's this, for example, if I'm on the key of D, si estoy en el tono de Re, me voy al quinto traste, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es Re, ¿verdad? Entonces yo estoy en Re, pero si lo quiero hacer sostenido, voy a subir el tono hacia mi derecha, un semitono. ¿Se acuerdan de esta canción? Yo solo quiero servirte. Esa es de Álvaro López, o no sé quién la canta, pero esos están tocando más un semitono.
un sostenido. Entonces, esos son sostenidos. Tú puedes estar aquí en sol, vas a hacer un sostenido, el traste siguiente, sostenido. Pero si es bemol, lo vas a disminuir un semitono hacia atrás. Punto de referencia hacia tu izquierda. Punto de referencia hacia tu izquierda es un bemol. Punto de referencia hacia tu derecha es un sostenido. Entonces tenemos aquí la tercera cuerda, A, and then if I want to make it A sharp, un la sostenido, entonces yo muevo el punto de referencia hacia mi derecha. Esta vez abierta, primer traste, la sostenido. Entonces esos son básicamente los accidentals. Es pretty straightforward. Es muy fácil de entender. Los semitonos, hay que conocerlos en el diapasón, ya los estudiamos todos, ¿verdad? Y dentro de esos semitonos de la escala cromática, del 0 hasta el 12avo, va a haber sostenidos y bemoles. Y por último, la técnica, la mano derecha, ya sabemos que si vamos a estar tocando la cuerda, if you're going to be playing the fourth string, you want to place your thumb over the pickup, and then you have just two fingers, at least just two fingers. Some people use 3 fingers like that. I know. Billy Sheehan, I told you that he uses the pinky also sometimes in some things. I don't use the pinky. This is good enough for me. So make sure that your thumb is on the pickup. Once you drop down, una vez que bajes a la cuarta cuerda, es porque estos dos dedos van a tener libertad de tocar en la tercera, segunda y primera, siempre manteniendo el pulgar sobre la cuarta cuerda. Once you place your thumb on the fourth string, then you have the ability to play third, second, and first string with the index and the middle finger, with the freedom to just go up and down. Whatever you do over here, your thumb just sits right on the fourth string. Bueno, estemos bien. En la próxima clase voy a estar hablando sobre la escala mayor y vamos a hablar de keys and key signatures y un poquito de práctica de ritmos, ¿ok? Entonces vamos a ir gradualmente rápido. Estoy tratando de hacer estos videos lo más corto que se pueda. Lo puedes repasar y lo puedes trabajar eventualmente. En el aspecto de las triadas, es muy importante. Es importante que sepas que hay triadas mayores, hay menores, hay dominantes, hay triadas disminuidas. Hay muchas formas de tocar las triadas, pero ahorita nada más toqué la mayor, que es el do. Perdón. Esa es mayor. La menor es menor y la dominante es en sol. Pero esa lleva 4. O también podría limitar, podría hacer así. Pero quitarle el 7 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Flat. Entonces, eso dominante lleva 4 notas. Pero quiero que sepas, what I want you to remember is triads are found on the major, the minor, the dominance, the diminish, and so many other ones that you can utilize as you play your bass lines. Un saludo para todos. Thank you everyone. Gracias por seguir mi canal. Suscríbete si no te has suscrito al canal. Aquí vas a tomar clases gratuitas de varias cosas interesantes que estaré subiendo mientras el Señor lo permita. Muchas gracias a todos. Un saludo.